En tiempos de crisis, donde todo parece estar perdido, dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. Ahora con ustedes, tu programa Contigo en la Mañana. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros un día más en el programa Contigo en la Mañana. Saludamos desde aquí, Puerto Rico, a todas las naciones y le damos gracias a Dios por un día más que nos permite estar con ustedes. No cambies el canal, quédate con nosotros, tenemos un programa muy especial hablando, ¿verdad?, de la doctora Janet Alicea, cómo ella, su experiencia leyendo la el proyecto 184 y 185, para ampliar el conocimiento, ya que nosotros no tenemos, ¿verdad?, esa preparación, y ella nos puede decir abiertamente qué habla el proyecto 184 y 185, el cual hemos estado protestando, ¿verdad?, defendiendo a nuestros niños, porque son nuestros hijos, nuestros nietos, y no son del Estado. Queremos, ¿verdad?, que usted tenga el conocimiento de lo que realmente habla estos proyectos que están en la Cámara del Senado. En este día les damos las gracias a Janet Alicea, doctora en psicología, certificada en trauma, con 20 años de experiencia y estudios en la UPR y la Interamericana. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Pues mira, quería que nos dijeras, tú que has leído el proyecto 184 y 185, ¿qué nos puedes decir sobre la forma en que está redactado este proyecto, ya que nosotros no tenemos ese conocimiento? Bueno, en primer lugar, la preocupación mayor es que trae mucha información a medias, ¿verdad? Tenemos citado leyes para justificar sus puntos, pero realmente pues hay precedentes que ya se han dado, y esto es en el campo legal, ¿verdad?, pero es importante mencionarlo, que contradicen ciertos puntos que ellos están trayendo, ¿verdad? Por ejemplo, en el área de la patria potestad, pues básicamente lo que se está presentando en este proyecto 184 es que en determinadas instancias el Estado tome decisiones aún por encima de las creencias y de las posiciones de los padres, ¿verdad? Cosa que es muy preocupante. ¿Por qué? Porque entendemos que los menores aún no están formados, que todavía no tienen una capacidad para tomar decisiones como lo haría un adulto, y esa es la razón de ser de esa patria potestad. Entonces, sería preocupante, muy preocupante, que el Estado le dé a los menores unas capacidades cuando aún ellos no tienen esas facultades, esas funciones ejecutivas desarrolladas para tomar decisiones de envergadura. Esa es una de las preocupaciones mayores que tenemos ante este proyecto del Senado número 184. En psicología se habla de desarrollo humano, ¿verdad? Se estudia las diferentes etapas que pasa un ser humano para poder llegar a la adultez. En la ley sabemos que tenemos que esperar a los 21 años para tomar una serie de decisiones, algunas desde los 18, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que ignoremos ese proceso de desarrollo humano a la hora de poner en manos de estos niños tomar decisiones que pueden cambiar su futuro y que incluso en un futuro ellos pudieran cambiar la decisión? Así que empezando por ahí, pues es una de las áreas que realmente nos preocupa. Por otro lado, también nos preocupa el hecho de que se quiera silenciar hasta cierto punto al profesional de la salud en su buen deseo de ayudar a las personas de diferentes maneras, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que las personas que sufren traumas de diferente índole, a veces violaciones, que han tenido problemas con lo que serían sus cuidadores primarios y han creado quizás una relación disfuncional y negativa hacia su cuidador primario,
probablemente desarrollen otras conductas en sus vidas, ¿verdad? Y hay literatura que sustenta eso, ¿verdad? Personas que han sido, por ejemplo, objeto de violación y que más adelante en sus vidas, pues, pudieran tener dificultad para relacionarse con el sexo opuesto, ¿verdad? Así que es importante considerar diferentes factores de trauma en las personas a la hora de ayudarlos. En este proyecto llama la atención que cualquier esfuerzo que se haga para ayudar a una persona a entender su situación, que pudiera tener raíz en su infancia, que pudiera tener raíz en un trauma, puede ser mal visto, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a pensar que el lenguaje que se utiliza en este proyecto es demasiado amplio, pudiéramos decir hasta demasiado inclusivo, y pudiera interpretarse de tantas y tantas maneras y crearnos un serio problema, ¿verdad? Entonces, pues uno tendría que estar todo el tiempo pensando, ¿puedo abordar este tema o no puedo abordarlo? Porque puede ser malinterpretado, ¿verdad? Y entonces nos limitaríamos a la hora de poder ayudar a las personas. No estamos hablando aquí de cambiar la forma de pensar de alguien. Es importante que la gente entienda que cuando un cliente llega a la oficina de un psicólogo, que es mi caso, nosotros no estamos para imponerle el criterio a nadie. Eso es correcto. El psicólogo está para ayudar a la persona en su proceso y es la persona la que toma las decisiones. Libremente. Claro, nosotros no le imponemos a nadie ningún criterio, ¿verdad? Eso es importante que lo destaquemos porque da la impresión como si se hiciera creer que el psicólogo impone su criterio en los clientes que llegan a la oficina. Incluso cuando son menores, nosotros no podemos imponer nuestro criterio tampoco. Ahora sí se toma en consideración el hogar y la formación que tiene esa persona. Sí, lo que estábamos hablando backstage, los valores, las creencias. Pues claro, porque hay hogares y hay hogares, ¿verdad? Y hay diferentes formaciones y nosotros, vuelvo y lo repito y quiero enfatizarlo, no estamos para imponer nuestro criterio. Estamos para ayudar a las personas a aclarar sus situaciones, la que sea, la problemática que sea, de acuerdo a la misma información que ellos nos traen y respetando esa autodeterminación de las personas, ¿verdad? Así que pues esa parte de silenciar lo que nosotros pudiéramos hacer dentro del proceso terapéutico, pues lo estamos viendo a través de este proyecto. Cualquier esfuerzo. Entonces, ¿quién va a determinar y quién va a definir con exactitud qué se va a considerar cualquier esfuerzo? Sí, porque son palabras muy amplias. Exacto. Abarcan demasiado. Exacto. Otra cosa importante es que aquí se eleva a rango de crimen y lo podemos ver y lo ponemos, de hecho lo ponen, al mismo nivel que la trata humana, lo que ellos definen como terapia de conversión, porque este es otro punto. Está el concepto de la terapia de conversión que se refiere a estos testimonios que han dado algunas personas de incidentes que ocurrieron hace 20 años atrás, que en los 20 años que yo llevo de psicóloga jamás he visto uno, ¿verdad? Ni que le hayan dado electrochoque a alguien. Esa era una de mis preguntas. Yo orientación decía, sexual. Realmente yo nunca he escuchado. No, yo tampoco. Que aquí actualmente se esté haciendo eso. Yo sí conozco que en la época te estoy hablando de mi madre, que estamos hablando de más de 80 años atrás, las personas que tenían problemas mentales, se le daba ese tipo pero aquí en Puerto Rico no se da. Entonces, hablando que me estabas diciendo de lo de la conversión, a nuestra iglesia en algún momento se le ha acusado de que nosotros hacemos ese tipo de conversión y que le obligamos a la gente, y eso no es verdad. Yo llevo 22 años en la senda antigua y aquí nunca se ha dado estas terapias de conversión. Claro. Entonces la gente llega a la iglesia libremente, llega a su oficina libremente, porque si llegó es porque quiere ayuda, porque necesita ayuda. Y es una ayuda que la persona busca de acuerdo a su criterio. Y que nosotros ofrecemos de acuerdo a lo que la persona nos comenta, nos dice. Si no tenemos las herramientas, los referimos. Tan simple como eso, ¿verdad? Pero es importante destacar, y es mi experiencia en 20 años, yo jamás había escuchado esto hasta ahora. ¿Ve? Yo que soy psicóloga, que llevo 20 años ejerciendo, este tema surge ahora, ¿verdad? Quizás traído de Estados Unidos, probablemente, pero como se define una terapia de conversión, que es obligar a una persona que no quiere cambiar a cambiar, utilizando estos métodos que suenan a tortura,
Yo jamás lo había visto. Increíble. ¿Verdad? Pero pues hay unos testimonios que surgen y pues queda el margen de la duda en ese sentido. Como quiera que sea, realmente, incluso en mi formación como psicóloga, jamás se habló de terapia de conversión. Jamás, ¿verdad? Ellos han hecho como que o han llegado a esta idea o a este término de acuerdo a los testimonios o de acuerdo a lo que han escuchado, pero realmente no es algo como que se practique formalmente, por decirlo de alguna manera, en nuestra profesión, ¿verdad? De hecho, yo como psicóloga no puedo darle terapia de electrochoque a nadie, empezando por ahí. Sí, yo quería preguntarte eso, o sea, yo decía, ¿de dónde ellos han sacado esto? En escenarios hospitalarios, ¿verdad? Bajo unos estrictos criterios, ¿verdad? Yo he conocido personas que le han dado terapia de electrochoque porque tienen un trastorno de esquizofrenia severo. A ese tipo de personas. Y entonces pues se han sometido a estos procesos, han sido procesos que se han dialogado, que se han consultado, no es una cosa así obligada. O sea que realmente pues esa es la parte que nos preocupa, cómo dan como que dos definiciones de lo que es terapia de conversión. Por un lado, todas esas experiencias horribles y tortuosas que mencionan, y por otro lado, pues cualquier, y es la que nos preocupa, ¿verdad? Cualquier intento por pensar diferente a lo que estos grupos piensan. ¿Ve? Y no debe ser así, ¿por qué? Pues la sociedad es diversa y realmente nosotros somos parte de la sociedad. Eso los que pensamos diferente, somos parte de la sociedad y se nos debe considerar y nuestro derecho a la libre expresión no debe ser suprimido, ¿verdad? La Constitución nos defiende en ese sentido en todas las áreas, no solamente a las personas que están en el ámbito civil, sino también, incluyendo ahí a los profesionales, ¿verdad? Nosotros estamos protegidos bajo esas enmiendas. De hecho, eso es algo que no se menciona en el proyecto y que en estos días se ha mencionado mucho, estos casos, estos precedentes como el de Becerra del 2018, que es tan reciente como el 2018, que ocurrió en Estados Unidos, y donde se vio que la opinión profesional de nosotros está protegida bajo la Constitución y bajo estas enmiendas, ¿verdad?, de libertad de expresión. Y eso es importante que lo sepamos, porque parte de lo que intenta hacer este proyecto precisamente es eso, es silenciar nuestra opinión profesional si es disidente, si es diferente a lo que ellos presentan. Esta es otra cosa interesante. Fíjense que ellos insisten, y recuerdo hace un tiempo atrás que hubo un programa donde el que estaba llevando el programa preguntó que si una persona adulta iba a la oficina de un profesional de la salud y le decía, yo quiero dejar esta vida que llevo de homosexualismo o de lo que sea, si se podía ayudar a esa persona. Y recuerda al profesional de la salud que estaba, que decía, no se le puede ayudar, hay que afirmarlo en su conducta homosexual. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está ahí la libertad del individuo a autodeterminar su proceso terapéutico? Especialmente Exacto. Si es un adulto. Claro, este proyecto de ley tiene el propósito, y aquí es que más nos preocupa, de tocar a la niñez. Sí, porque son los inocentes, son los que no están maduros, capacitados. Uh-huh. Entonces, ese punto era importante porque lo mencionaste, que si para beber, para guiar, hay unas leyes que dicen que hasta los 21, hasta los 18, ¿cómo es posible que tú me vas a decir a mí que un niño de 4, 3 o 5 años uh-huh. puede determinar lo que quiere si apenas se está conociendo su cuerpo? Vamos. Claro, y que a nivel neurológico todavía no está desarrollado. Las funciones ejecutivas, el lóbulo frontal, ¿verdad?, donde se toman decisiones, no está maduro en un niño. ¿Hasta qué edad más o menos? Bueno, se cree que después de la adolescencia, más o menos en la pubertad, es que empieza esa área a desarrollarse. Hay estudios que dicen que más o menos en esa edad de la adolescencia, pues la persona tomaría decisiones similares a los 21 años. Pero son estudios de otros países, ¿verdad? Y eso hay que tomarlo en consideración. Pero realmente se sabe que la persona madura y toma decisiones que probablemente no cambien después de la adultez. 21 okay. años. Por eso nuestra ley establece unos límites para otras cosas. Ok, pero no te vayas, que vamos a continuar con la doctora Janet Alicea y todo ese conocimiento que tiene para compartirlo con nosotros.
No te vayas, regresamos enseguida. Y aquí continuamos en el programa Contigo en la Mañana, hablando de los proyectos 184 y 185 con la psicóloga Janet Alicea. Y ahora vamos a entrar en el proyecto 185. Habíamos hablado del 184, pero ahora vamos a hablar un poco del 185. Me estaba diciendo ella que apenas tiene 40 páginas. Hermano, la iglesia tiene que despertar y tiene que poner su voz allá afuera, no solamente en la iglesia, tiene que salir y darse a conocer la parte del esfuerzo humano que tenemos que hacer. No solamente es en la iglesia, tenemos que salir a la calle e ir al Capitolio y hacer que nuestra voz se oiga, porque no podemos estar de acuerdo con estos proyectos que van en contra de nuestros principios, valores, y no solamente eso, que va contra nuestra familia, contra el entorno de nosotros como seres humanos, nuestra forma de pensar, y que tenemos el derecho también de hablar y no nos pueden callar nuestra voz. Doctora Alicea, me ibas a hablar sobre este proyecto 185. Sí, el problema principal que tenemos con el proyecto 185 es que pretende establecer política pública basada en perspectivas de género, ¿verdad? Y no debiera ser así. Ellos quieren utilizar la perspectiva de género como el pilar para poder utilizarlo y educar a nuestros niños en las escuelas, ¿verdad? Y en todas las agencias gubernamentales, incluso privadas, imponer protocolos, imponer una serie de procesos educativos basados en la perspectiva de género, ¿verdad? Y realmente nosotros no estamos en contra, y esto es bien importante señalarlo, nosotros no estamos en contra de proteger a la mujer, nosotros no estamos en contra de proteger a las minorías, ninguna. Nosotros jamás vamos a validar el maltrato infantil, jamás. Pero realmente vemos que estos proyectos tienen otros fines, ¿verdad? Y es adelantar unas agendas y adelantar unas ideas que tienen ciertos grupos en nuestro país, ¿verdad? Que tienen derecho a expresarse, pero no pueden imponer su criterio a aquellos que pensamos diferente. Y ahí es que está nuestro gran detente, ¿verdad? Incluso podemos ver a través de este proyecto que se piden fondos, no menos de 1 millón, hay en una parte que se le asignen a la Procuraduría de las Mujeres para ellos poder hacer política pública y poder adelantar sus agendas por medio de las emisoras, ¿verdad? Por medio de diferentes propaganda, y eso está ahí, ¿verdad? Simplemente, de hecho, el proyecto tiene 48 páginas. Yo creo que es importante que toda persona que esté preocupada por este tema y por esta situación se lea ambos proyectos, porque pues la información que contiene es de suma importancia que la sepamos, ¿verdad? Incluso a mí me llama la atención ciertos párrafos, yo no soy abogada, pero pues no hay que ser muy inteligente, simplemente hay que usar el sentido común. Y se habla mucho en ese proyecto que si hay alguna palabra o alguna letra que en algún momento se constituye inconstitucional o se entiende inconstitucional, pues solamente esa letra y esa palabra va a quedar invalidada, pero todo lo demás de la ley no. Entonces uno dice, pues ellos tienen que saber que muchas de estas cosas pueden terminar en un tribunal y ser consideradas inconstitucionales y pues se protegen en ese sentido. Yo quisiera hablarle ahora a las personas que creen en Dios, ¿verdad? A la gente que cree en valores. Realmente, y voy a utilizar ahora un pasaje de la Biblia que está en Esther. Esther fue una reina del imperio persa y ella era judía. Ella era judía, pero a Dios le plació ponerla en un lugar de eminencia. Eso es correcto. Y esta mujer estuvo en un momento de crisis donde tuvo que asumir postura. La Biblia dice que su tío Mardoqueo, cuando se enteró del decreto, del edicto que se había establecido contra el pueblo judío, que prácticamente era un genocidio, y en un día la gente tenía la potestad de matar hombres, mujeres, niños y quedarse con todos sus bienes. Así que era un genocidio. Él rasgó sus vestiduras cuando él entendió el decreto de muerte que venía sobre su pueblo. Pero, sin embargo, Esther no había captado
La magnitud. Exacto, la magnitud del daño que venía y el decreto de muerte que se había establecido. Y resulta que Amán tuvo que moverle un poquito el piso, porque Esther lo único que pensó fue enviarle unos vestidos nuevos a a Mardoqueo, cuando vio que se rasgó sus vestiduras y se vistió de cilicio. Y Mardoqueo, que tenía una visión espiritual amplia, correcta, le envió un mensajito a Esther y le dijo: mira, Esther, ¿no sabes tú que para esta hora el Señor te ha llamado? Dios te ha puesto ahí con un propósito en lugar de eminencia. ¿No sabes tú que si tú no haces lo que tú tienes que hacer, la salvación va a venir por otro lado y tú no te vas a librar del mal que viene para tu casa? Entonces Esther entendió, se le abrieron los ojos espirituales y entonces se movió a buscar la dirección de Dios. Tú sabes que, perdona que te interrumpa, pero esa es mi reina favorita, ¿verdad? Y me fascina yo le diría su eslogan de "y si perezco, que perezca". Nos ha tocado a la iglesia, nos ha tocado ahora a la iglesia despertar. Eso es así. Y ejecutar la autoridad que Dios nos ha dado. Continúa. Pues resulta que Mardoqueo, una vez le hace esa salvedad, despierta en Esther la visión correcta. Y ella pues busca a Dios en ayuno y oración por 3 días, todo el pueblo, no fue solo ella, todo el pueblo. Así que este es un llamado no solamente a los líderes, este es un llamado a todo el pueblo de Dios. Amén. A levantarse, a buscar a Dios en oración para que Dios nos muestre, como le mostró a Esther, cómo es que vamos a enfrentar este decreto de muerte que viene sobre nuestros niños y que no podemos pensar que no nos va a tocar. La realidad es que esto viene para destruir no al que no cree en Dios. El que no cree en Dios no va a tener problema con esto. Ellos educan a sus hijos como quieran y se los respetamos. Esto es para destruir el pueblo de Dios. Desde la base. Aquí se habla en el proyecto 185 que hay que comenzar desde la base de la familia y la comunidad. Oiga, hay que leer. ¿Por dónde es que esta gente viene? Y la realidad es que, como pasó con Esther, tenemos que pedirle a Dios sabiduría, porque hay decretos que a veces son irrevocables. Y solamente con la sabiduría de Dios vamos a poder combatirlo. Sí, tenemos que orar y ayunar, claro que sí, pero también hay que actuar, pero actuando bajo la dirección de Dios. Porque es como único, que fue lo que pasó en el caso de Esther, ¿verdad? Que fue un proceso, llama la atención que esto no se resolvió de la noche a la mañana. Hubo un proceso, ella entró a donde el rey, se libró de que la mataran, luego entonces hubo una cena, finalmente se llamaron a los consejeros y se creó este nuevo edicto y fue la sabiduría que Dios dio porque no se podía evitar el primero. Eso es así. Así que tenemos que buscar esa dirección de Dios y tenemos que actuar. Y yo creo que Dios ha levantado muchas personas muy, muy capacitadas, muchas personas para alertar al pueblo. Tenemos que abrir los ojos porque esto es un decreto de muerte. El proyecto 184 y 185, y quizás la gente que no conozca al Señor se reirá de nosotros y no entenderá, pero realmente esto es un decreto de muerte para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos, para tus nietos, para tus sobrinos y para todos estos menores que ellos están tratando de meterse en su casa y de decirle a esos niños cómo deben ser, cómo deben actuar. Y aunque ellos piensan que lo que quieren es hacer a los niños felices, realmente pueden destruir sus vidas. Un niño no tiene la capacidad de elegir algo tan terrible como cambiar su anatomía física. Es que eso es irreversible. Que es irreversible. O sea, eso no hay forma de echarlo para atrás una vez lo hayas hecho. Y yo he escuchado testimonios de hombres que han hecho ese procedimiento y después se han arrepentido. Claro, y cuando uno mira la ley 185, una de las cosas que estamos buscando es darle autoridad al Estado, irrevocable, para que puedan tomar decisiones sobre los menores de familias que piensan diferente. Terrible, eso está terrible. Entonces, imagínese que este niño, el Estado lo remueva o que el Estado obligue a los padres a que entren en unos procesos, sean químicos o en el peor de los casos, que se sometan a unas cirugías en algún momento y que después que este niño llegue a la adultez a los 21 años, se arrepienta. ¿Qué hacemos? ¿A quién demandamos? No, y fíjate que puede traer eso, que ese niño o esa mujer se suicide,
¿Por qué? Porque mira, hermano, eso debe ser algo bien fuerte emocionalmente. Que esa criatura diga, pero ¿por qué me hicieron esto? Bueno, ¿cuántas personas hacen cosas en su niñez? Yo creo que todo. ¿Cuántas personas? Todo. Ajá. Hacemos cuántas cosas en nuestra niñez o en nuestra adolescencia y cuando llegamos adultos nos cuestionamos y decimos, Dios mío, ¿qué me pasó? ¿Por qué yo hice esto? Eso es correcto. ¿Ve? Y de hecho, a veces decimos, ¿por qué papi y mami no evitaron que yo hiciera X o Y cosa? Correcto. ¿Ve? Realmente la razón de ser de la familia, la razón de ser de tener un padre y una madre es que ayuden a esos niños a desarrollarse de la mejor manera posible. Y a protegerlos. Protegerlos de peligros que ellos todavía no tienen la capacidad de identificar y de daños a largo plazo. Otro ejemplo que quisiera utilizar es que, y no solamente los evangélicos, los protestantes, los católicos, hay otras religiones. Hay gente que piensa aún distinto. Hay religiones donde uno no puede ni siquiera celebrar un cumpleaños. ¿Alguien pudiera pensar que eso es un maltrato a un niño? Que yo no pueda celebrar el cumpleaños, que yo no pueda celebrar la Navidad. No, que el niño no entiende, pero dame las razones porque tú dices eso, no porque yo soy tu papá y lo digo. Okay. No, eso no es suficiente. Pero la realidad es que tenemos que respetar los entornos. Maltrato es una cosa, tener unas creencias es otra. Y yo creo que hay que hacer la diferencia. Esta gente quiere que todo lo que sea distinto a lo que ellos piensan se constituya en maltrato y no puede ser. Y un crimen. Y un crimen peor aún. Alicea, gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer. Hay que invitarla más a menudo. El tiempo ya se ha acabado. De verdad, le damos gracias a Dios por tu vida. Y eres una Esther que estás ahora para defender una vez más con todo tu conocimiento y ayudarnos, ¿verdad?, a defender lo que hay que defender. So, Dios les bendiga. Amén. Nos despedimos y muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.